Bien, este es la primera sesión síncrona que se ha preparado para estudiantes que actualmente cursan la prepa en línea CEP y que se les ha brindado una segunda oportunidad para recursar el módulo 20, eh, que es la optimización de sistemas naturales y sociales. Eh, Servidor Jorge Enrique Quirino Perales. Voy a tratar de iniciar eh, esperando se agreguen a algunos estudiantes y si no, pues se va a quedar la grabación y enseguida les comparto el link. La agenda de trabajo, pues es la presentación del módulo 20, la explicación de los recursos en la plataforma, el foro Aprendiendo, el plagio, luego que es la actividad más importante de esta sesión, que es ejemplificar las actividades integradoras y finalmente las dudas en lo general. Los recursos de la plataforma, es muy importante que trates de abrir cada uno de ellos. Aparte de que te vas ilustrando o vas obteniendo más conocimiento al momento de ir abriendo cada uno, entendiéndolos y comprendiéndolos, te regalan puntos. Bueno, no que te regalen, sino te asignan, creo que son 5 puntos los que te asignan si revisas todos los recursos de la plataforma. Estos recursos puedes tú descargarlos y estarlos revisando. Ahorita te digo de todos estos recursos cuáles son exclusivos de la semana 1 y cuáles de la semana, perdón, de la actividad 1 y cuáles de la actividad 2. El foro Aprendiendo, aunque ya sabemos que no es evaluable, es bueno que interactuemos en él porque ya en la semana número 4, donde ahora sí que viene el foro de integración, ya no se nos va a hacer difícil entrar diario, dar réplicas diariamente, dejar nuestras aportaciones a las preguntas detonadoras. Aquí el asunto que nos ocupa es el impacto ambiental que provocamos todos con nuestro quehacer diario, con nuestro diario vivir, y de ello se refleja la huella ecológica. Entonces, creo que es un buen tema de discusión para que podamos entrar. En los recursos de la plataforma, no en esta plataforma, sino hay una caja de herramientas que nos comparten los de calidad, en donde nos hablan del plagio. Aquí viene cómo prevenir el plagio y darle seguimiento, el plagio académico. Estos recursos, bueno, uno los analiza y trata uno de ayudarlos para que no sigan cometiendo este tipo de errores. Cuando uno encuentra un plagio en una actividad, este documento nos dice qué debemos hacer. Cuando sucede por primera ocasión o cuando sucede por segunda ocasión o incluso en casi todas las tareas. Sí me he topado con alumnos que en todas sus actividades llevan algo de plagio. En algunas lo lleva total y en otras parcial. Y bueno, cuando así sucede, pues recurrimos a la rúbrica de evaluación y ella es la que nos indica que tu trabajo no es evaluable. Entonces, procuremos evitar la práctica del plagio académico. Dentro de las actividades integradoras, que es lo que voy a explicar ahorita,
Para la actividad integradora 1, tenemos estos cinco recursos. Los primeros 5 son los que te pueden ayudar a complementar tu actividad integradora. Para la actividad integradora 2 tenemos estos 6 recursos. Estos son los que nos pueden en un momento ayudar a redactar, a hacer las conclusiones, la introducción, el análisis, la reflexión, las tablas que nos piden. Entonces, trata de darles una revisada a cada uno de estos recursos. La actividad integradora 1, contaminación del agua. Aquí nos están pidiendo en un procesador de textos. Cabe mencionar que ya he revisado actividades 1, pero que me las han enviado en PowerPoint. Yo sé que lo importante es el contenido y el formato quizás sea lo de menos, pero si tanto la rúbrica como las indicaciones de la plataforma nos hablan de un procesador de textos, entonces les pido que atiendan a esta indicación, ya que una de los criterios de la rúbrica de evaluación dice actitudinal, atendió al 100% las indicaciones. Entonces ahí es donde ni modo, tenemos que hacerlo en Word, aunque nos guste más trabajar en PowerPoint. ¿Por qué no en PowerPoint? Porque no es una presentación, sino es un reporte de informe, es un reporte de una práctica lo que vas a entregar. Estoy haciendo una captura de pantalla. Estoy haciendo una captura de pantalla sobre cómo se debe de ver tu tarea en miniatura. Se acaba de integrar una alumna, María Marta García. Bienvenida, esperemos se integren más de sus compañeros. Esta captura de pantalla de un ejemplo X no es precisamente una captura de una tarea desarrollada, no. Es algo que yo hago como ejemplo nada más para que veas el número de hojas mínimas que debe de llevar tu actividad y qué orden y secuencia debe de tener. En la primera hoja, la portada trata de asignarle una hoja, trata de dejar una hoja para que elabore la portada y tenga esta buena presentación. El índice, viene el índice, luego la introducción, que nos están pidiendo media cuartilla, y la tabla de monitoreo. En la tabla de monitoreo, en ella puedes agregarle todas las filas que sean necesarias de acuerdo a tus actividades de cada día. Te lo explicaré más despacio adelante. Luego, ya dijimos que son 4 hojitas aquí. Acá son otras 4 hojas en la número 5 es la explicación de la tabla de monitoreo. En la 6 es el plan de acción que compone el objetivo, las acciones personales y las acciones colaborativas. En la penúltima hoja es la conclusión, que nos hacen 3 planteamientos, 3 preguntas que debemos resolver para que debemos contestar para esa conclusión. Y finalmente, aunque la rúbrica de evaluación ni las indicaciones de la plataforma te están pidiendo la bibliografía, bueno, es bueno para ustedes continuar con el hábito de seguir citando sus fuentes de consulta. Ahora sobre el contenido. Hace rato te expliqué cómo debes de presentar tu tarea de formato. Ahora te voy a explicar de contenido. ¿Cómo lo realizarás? Bueno, pues debes de integrar en un procesador de textos un reporte de práctica. Esto que estamos haciendo es un reporte de práctica y debe de contener esta información.
La portada. Es muy importante que sí le apartes la primera hoja y le pongas todos los datos que debe de llevar. Las tareas que revisé ayer, antier y ayer, que, que me imagino que ya estaban hechas de cuando se cursó el módulo de manera ordinaria, están dejando los datos del módulo pasado. O sea, están dejando los datos de su grupo en el que estaban antes, están dejando los nombres del asesor virtual de antes o facilitador de antes y el maestro o la maestra tutora de antes. Trata de actualizar los datos para que los puedas poner en tu, en tu portada. En el inciso B te piden un índice. Si lo puedes hacer de manera directa, en el que tú digas, en la hoja 1 puse esto, en la hoja 2 puse esto y así. Pero también puedes hacerlo de manera automática. ¿Cómo se hace? Deberás asignar, primeramente, cuando ya tengas todo tu trabajo, antes de empezar o después que ya termines, asígnale un número de página a cada hoja. Ya sabemos que en la barra de herramientas, número de página, eliges página al final acá, eliges uno y por default se van enumerando todas las hojas. ¿Esto para qué es? Para poder hacer el índice. Entonces debes hacer ese paso y ya elijas el estilo que quieras de número de página y las hojas quedan ya así se guardan. Luego, como segundo paso, al finalizar tu actividad, ubícate en la hoja donde quieres que vaya puesto el índice, que me imagino que es en la segunda hoja. Ahí quieres que vaya el índice. Luego selecciona en la barra de herramientas referencias. Aquí lo tenemos. Elige tabla de contenido. Acá se desplegó la tabla de contenido. Y finalmente elige cualquier estilo que quieras que se formule en tu índice. Se pueden elegir cualquiera de estos dos estilos o tres estilos. Y así automáticamente se pone tu índice. Eh, se me olvidó comentar que, por ejemplo, aquí, la segunda hoja tiene el 2. ¿Por qué? Porque le dije, cuando puse el número de página, le dije que la primera hoja diferente, para que la portada no tenga número de hoja. Pero también debes de seleccionar los títulos como introducción, tabla de monitoreo, los debes de seleccionar y les debes de, de poner en tamaño título. En el documento de Word hay una barra en la parte superior que se llama título. Ahí le vas a ir pulsando cuando selecciones cada título de contenido para que te pueda reconocer y hacer el índice. Y si no, bueno, pues puedes insertar una tabla, poner el nombre del contenido y el número de página, pero para eso pues tendrías tú que estar contando las hojas. Bien, en el inciso C nos habla de la introducción, que dice que debe ser breve, pero aún sin embargo te está pidiendo media cuartilla, aunque te está pidiendo que sea breve. De manera pues que una media cuartilla, me preguntaron en una ocasión qué era una media cuartilla o cuántos renglones era una media cuartilla. Y son 20 renglones con la letra del número 12, el tamaño de textos, y con un interlineado sencillo, porque si me la vas a poner con letras del 16, 18, interlineado 1,5 o doble, pues bueno, pues sale mucho. Entonces, normalito, para que te pueda quedar la media cuartilla.
Si tiene alguna duda, Marta, adelante, no hay problema. Si me interrumpe, ya sea en el chat o activa su micrófono. Ok. La introducción es el último apartado que se elabora. La introducción no la hagas luego, luego. La introducción hazla cuando ya tu documento o tu reporte de práctica está terminado. Entonces ya la introducción, ¿por qué? Porque tienes que redactarlo de una forma amena y que despierte el interés del lector para que el lector tenga el deseo de seguir leyendo. ¿Qué es lo que vas a contar, a escribir o a redactar en la introducción? Entonces, haz de cuenta que vas a describir brevemente cada uno de los apartados del índice, en ese orden. Los apartados que vienen en el índice los tienes que describir de manera sencilla y entendible. ¿Qué quiere decir aquí? Pues que no queda de otra más que debe de ser con tus propias palabras. Entonces tienes que redactar qué hiciste. Aquí debes decir qué hiciste en la tabla de monitoreo, luego viene un análisis, luego viene la conclusión, cómo concluyes. Entonces, creo que sí fácilmente se llena una media cuartilla. En el inciso C, que ya viene el cuerpo del informe, que es en sí uno de los apartados más importantes, viene la tabla de monitoreo. La tabla de monitoreo de actividades, bueno, pues aquí no quise poner ningún ejemplo, supuesto que el ejemplo ya viene en la plataforma, donde te están pidiendo que en 2 días normales, comunes, que no sea fin de semana, porque, por ejemplo, te pide actividades, que pongas la actividad, con qué frecuencia, Amor. con qué frecuencia o número de veces haces esa actividad. Por ejemplo, la plataforma te puso el ejemplo de bañarme. ¿Cuántas veces lo haces al día? Una. ¿La actividad contamina? ¿Sí o no? Pues el ejemplo dice que sí. Tipo de sustancias que se utilizaron en esa actividad: champú, acondicionador y jabón de cuerpo. Y luego la clasificación del contaminante. Debes de decir si es una contaminación orgánica o inorgánica. Entonces así, cada una de las actividades. Me preguntaban que si nada más iban a poner 3 actividades de un día. Pues yo pienso que esto viene como ejemplo, porque si tú te fijas acá en el renglón número 6, tiene 3 puntos. Significa que pueden ser 10, 15, 20 actividades que hagas en 2 días normales de tu actividad normal, porque comentaba en una tarea que revisé que si en el fin de semana no se baña, sábado o domingo, pues entonces no va a gastar agua o no lava, o al contrario, lava la ropa y de cualquier manera se gasta el agua de una forma o de la otra, o se contamina más bien el agua. Entonces esta tablita creo que no tiene mayor explicación. El ejemplo es muy claro y ya nada más tú lo puedes seguir. Luego viene, Mi vida, por favor, ya tómate esa leche. luego viene, eh, viene dentro del cuerpo del informe, viene la explicación del monitoreo realizado. Aquí en media cuartilla, otra vez. Aquí sí no lo hice hace rato, por dejar el espacio a la introducción, pero aquí sí te estoy mostrando una captura de pantalla de una hoja de Word en el que se usó el título, espacio, y luego se usaron textos del número 12 con interlineado sencillo. Si te pones y los cuentas, pues salen aproximadamente 20 renglones.
en la media cuartilla, que es lo que nos están pidiendo. ¿Qué vas a poner aquí? Vas a poner cuáles serían las variables de tu monitoreo. ¿Cuáles son esas variables? Pues las actividades que hiciste, debes de redactarlas, la frecuencia con la que las hiciste, cuántos sí es de contaminación y cuántos no es de contaminación, o sea, cuánto contaminas, si contaminas, sí o no. ¿Qué sustancias en general fueron las que usaste o cuáles fueron las más recurrentes o cuáles son esas sustancias que son más tóxicas o nocivas para la contaminación del agua y tú cómo las clasificarías? ¿Por qué las clasificaste en orgánica o inorgánica? Incluso ponerle cuáles fueron más, si las orgánicas o las inorgánicas. Entonces, de esa manera, empiezas a redactar tu explicación del monitoreo. ¿En qué consisten? Aquí debemos hacer una reflexión sobre nuestros hábitos. Todo lo que analizamos en las variables sucede por nuestros buenos hábitos, por nuestros malos hábitos, o por qué debo de reflexionar en qué consisten cada uno de estas variables. Y finalmente, ¿qué información va a aportar el monitoreo? Debes de redactar si te sorprende el hecho de que no te dabas cuenta de lo agradable o desagradable que es saber que estamos contaminando el agua diariamente. A veces de manera intencionada o a veces sin que nos demos cuenta. Entonces, este es pues lo que redactarías en media cuartilla. Si tú te fijas, hay mucho que puedas platicar, que puedas contar del análisis o la reflexión de tu monitoreo que hiciste de 2 días. Dentro del mismo cuerpo del informe nos pide un plan de acción. Este plan de acción debe de tener un objetivo de la estrategia de acción. Este objetivo lo vamos a clasificar así. Lo vamos a clasificar en que los objetivos deben de tener una redacción inicial con un verbo. Debe de tener un objeto, un complemento y una condición de calidad. De manera que te voy a citar 2 ejemplos. Reutilizar el agua que se utiliza en el aseo personal para regar los jardines y lavar los pisos. Aquí a lo mejor reutilizar, y acá vuelvo a decir utilizar, quizás pudo haber sido aquí eficientar, etcétera, que es el verbo, y el objeto donde recae la acción del verbo, pues es el agua. El complemento es que del agua que usamos, del aseo personal, que no se tire, sino que sea usada en regar los jardines y lavar los pisos. Ese es por el lado del agua. Ahora, por otro lado, reducir mi producción personal de dióxido de carbono y colaborar con la reducción global de la huella de carbono. O sea, reducir, verbo, mi producción personal de CO2, que es donde recae la acción, y el complemento es y colaborar con la reducción global de ¿qué? Pues de la huella de carbono. Es de lo que se trata que identifiques en tu monitoreo, la huella de carbono o las emisiones de CO2. Entonces, estos son 2 ejemplos que yo creo que te pueden ayudar. Cabe hacer mención que estoy seguro que no los vas a usar, sino que tú puedes redactar mejores objetivos.
Dentro del plan de acción tenemos la descripción detallada, eh, de 3 acciones personales. Las acciones deben de ser con estrategias para lograr tus objetivos y tareas para lograr las acciones. O sea, te voy a sugerir esta tabla, la puedes usar o no. Lo puedes hacer de manera libre, como tú lo consideres, nada más que sí tenga tus acciones personales, que sí tengan las estrategias para el logro de tus objetivos o de tu objetivo y tareas para el logro de las acciones. Por ejemplo, aquí tengo una acción. Puse la tablita para 2 estrategias. Para poder lograr yo esta acción, necesito 2 estrategias. Y para poder lograr una estrategia y que se cumpla la acción y llegar al objetivo, tengo 2 tareas. Le puse 2 tareas. Tú puedes tener una acción, una estrategia y una tarea, pero eso sí, debe de tener 3 acciones, 3 estrategias y 3 tareas como mínimo. Por ejemplo, aquí, la primera acción, usar y racionar eficientemente el agua. Esa es mi primera acción. La segunda, perdón, la estrategia de mi primera acción. La primera estrategia, comenzaré usando 2 veces el agua con el que se lava la ropa. Para poder lograr eso de comenzaré o comenzar usando 2 veces el agua con que se lava la ropa, puse 2 tareas. La primera tarea es almacenar el agua en tinas. La segunda tarea es regar el jardín muy temprano o ya muy tarde. Entonces, para poder cumplir con mi objetivo, y la primera acción es usar y racionar eficientemente el agua. Aquí cabe una segunda estrategia y 2 tareas. Solo estoy dando el ejemplo de una acción, de manera que tienes aquí otras 2 tablitas para que puedas poner la acción número 2, sus dos estrategias y 2 tareas cada una. Acción número 3, sus 2 estrategias y 2 tareas cada una. Para que se pueda cumplir una acción o un objetivo, pues debe de tener 3 acciones. Para que se pueda cumplir cada acción debe de tener 2 estrategias mínimo. Y para que se pueda cumplir una estrategia, pues debes realizar mínimo 2 o más tareas. De manera que para que puedas ordenar la información, te sugiero estas 2 tablas y bueno, si tú lo decides de otra manera, pues no hay problema. Lo que sí te recomiendo es que contenga lo que nos está pidiendo el inciso B. Luego seguimos con las mismas acciones, pero en este caso nos está pidiendo acciones colaborativas que debemos involucrar a familia, amigos o conocidos y debemos redactar una acción con sus estrategias y sus tareas. Igual, nuevamente, aquí tienes que implementar una acción en tu barrio, en tu colonia o en tu comunidad, en tu localidad, que puedas involucrar a la familia, amigos o conocidos y redactar sus 2 estrategias y las tareas. ¿De qué sería esta acción? Nada más nos pide una, el mejor aprovechamiento del agua. Ese es lo que nos está ocupando ahorita. Recuerda que la actividad se llama contaminación del agua. Nos pide una conclusión, en el cuerpo del informe nos pide una conclusión donde primero quiere que analices las sustancias que usaste para contaminar el agua y el ambiente.
Esto responde a la primera pregunta. La segunda pregunta, contaminación del agua en el cambio climático. Cita algunos ejemplos que hayas visto en tu comunidad, en ríos, lagunas, arroyos, pilas, presas, que hayas visto por qué se contamina esa agua y qué efectos sucede con el cambio climático. Recuerda que aquí dice de tu comunidad, no del mundo entero, no del país ni del planeta, sino de tu comunidad, porque veo actividades que se meten a la web, le preguntan a Google y Google les da incluso de países de América Latina y del sur, y de ahí lo sacan. Un día vi una tarea, pero mencionaba mucho Brasil. Entonces, como que no se fijó que decía de tu comunidad. En la pregunta número 3, dentro de las conclusiones, aquí te habla de acciones sostenibles en tu comunidad. He revisado tareas que me dicen que no hay y según ellos no tienen nada que contestar. Pues si no hay, debes de decir por qué no hay acciones sostenibles en tu comunidad que reduzcan el impacto en el efecto invernadero. A lo mejor pensamos que eso le toca a las industrias, a las fábricas, pero no, desde nuestra comunidad podemos emprender acciones sostenibles para reducir el impacto del efecto invernadero. En los recursos de la plataforma viene el ciclo o cómo se produce el efecto invernadero. Y si en tu comunidad sí están emprendiendo acciones sostenibles para reducir el impacto del efecto invernadero, entonces platícanos cómo lo están haciendo. O sea, si es sí, dinos cómo. Y si es no, ¿por qué? ¿Por qué crees que no? La rúbrica de evaluación es el documento rector que dirige tu tarea, la ordena, la orienta al 100% y hace que tengas un buen producto. A mí esta rúbrica me ayuda a calificarte, de manera que estamos hablando de lo mismo. Si tú haces tu tarea en el criterio, de los criterios, en el indicador experto, estamos hablando lo mismo, porque yo para revisar tu tarea, primero me fijo en el indicador experto. Entonces, ¿qué debes hacer en el criterio cognitivo? No omitas el índice. Es un elemento a calificar. Ya revisé tareas que no tienen índice. Entonces, también revisé tareas que no tienen portada. Entonces, ahí la rúbrica de evaluación lo dice. Y si tiene portada, no contiene todos los datos de identificación. Entonces, hay que cuidar eso. La introducción, hay que hacer la media cuartilla y en el informe, pues hay que completar cada uno de los apartados. Bien, en el pensamiento crítico te dice que reconoce, reflexiona, genera acciones y comprende todo lo que estamos haciendo para contaminar el agua y todo lo que debemos hacer para no contaminar. Hay que reconocer nuestro error, reflexionarlo, emprender acciones para comprender cómo debemos mejorar. Bien, la actividad integradora 2. Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Ahora vamos con el medio ambiente. Igual te comparto también una captura de pantalla de cómo debe verse tu tarea, en el cual pues nada más son 3 hojitas, son 3. O se puede decir que nada más una, porque mira, la primera hoja es la portada. En la segunda hoja vas a poner el link de tu cartel y quizás una captura de pantalla, si así lo decides.
No es obligación poner la captura de pantalla de tu cartel, pero si lo decides, bueno, a lo mejor eso me ayudaría a mí o me facilitaría la revisión. Y la conclusión. Nuevamente, te recomiendo citar tus fuentes de consulta. Entonces, nada más son esas 3 hojas. La actividad. ¿Cuál es lo fuerte? Pues hay que diseñar un cartel. Ok. Para que puedas tener elementos de redacción y de fundamento, pues trata de leer y comprender completamente el Atlas de la Carne, ya que aquí te explica bien el consumo de la carne o el consumo de la proteína y qué efectos o qué daños le ocasiona al medio ambiente, tanto el criar animales como el que nosotros no los comamos. De manera pues que estamos a dos fuegos. Pues si los animalitos solos contaminan, y por el desperdicio que arrojan a la tierra, es alta la contaminación que lo genera, y si son animales de caza o de crianza y que son para consumo, pues también nosotros colaboramos en esa contaminación. Viene otro link donde puedes analizar también el costo climático del ganado. El costo climático del ganado se refiere a cuánto le está costando a los gobiernos de todo el mundo tratar de reducir las emisiones de CO2, tratar de reducir el efecto invernadero y tratar de reducir la contaminación del agua por las situaciones de la crianza del ganado. Y bueno, pues ni modo de no criar ganado, ¿verdad? Pero aquí nos van a dar unas alternativas que podemos tratar de cuidar. ¿Qué realizarás? Una tabla de registro donde consideres lo siguiente. Debes de considerar días de la semana. De los días de la semana, de domingo a sábado, ¿cuántos gramos consumes por tipo de proteína pecuaria? Huevo, pollo, pavo, cerdo, queso, carne bovina o de res o cordero. Me quise traer también el ejemplo de la tablita porque aquí no te piden una tablita. Aquí simplemente te dice que redactes a la semana cuántos gramos crees que te comes. Entonces, le puse acá días de la semana. Aquí ustedes pueden poner, empezar por el lunes o por el domingo. El tipo de proteína aquí está, te los acabo de leer, y los gramos que consumes. En caso de que seas vegetariano o también vegano, y viene uno que yo nunca había escuchado en mi vida, pero dice ovo lácteo vegetariano. En caso de que seas o que practiques cualquiera de estas 3 cosas, puedes pedirle a un familiar o amigo que sea carnívoro, que te ayude a llenar tu tabla de registro. O sea, si tú no comes huevo, carne de cerdo, de res, nada, entonces pídele a un familiar que sí lo haga, que te apoye en llenar esta tablita. Porque tienen que definir cuántos gramos se come de cada cosa cada día. Cabe mencionar que a lo mejor en un día, puede ser que en un día coma un huevo, pavo y pollo. En otro día, queso y carne de res, etcétera. Entonces ahí sí sería como lo complementen. Por eso puedes agregar las filas que tú quieras. Y pues bueno, en base a esos resultados tienes que elaborar una gráfica, o sea, 2 gráficas. La primera gráfica debe de ser de barras, donde se pueda observar
tu consumo total de gramos de proteína por día. Aquí tenemos elegí tres tipos de diferente proteína, porque dice que consumes de 3 tipos de diferente proteína. Aquí para mi ejemplo elegí el huevo, 400 gramos, la res, 700 gramos, y queso, 200 gramos. Vamos a suponer que es la suma de la tablita que hicimos hace rato, y a lo mejor en una semana 400 gramos de huevo, 700 gramos de carne y 200 gramos de queso. Puede ser menos, puede ser más, allí ya es libertad de la práctica que estés realizando. Enseguida vamos a convertirlos en porcentajes. Por ejemplo, del huevo 400, de la res 700, de la res 700, del queso 200, en total son 1300 gramos de proteína, de 3 tipos de proteína que se consumen en un periodo de 3 días. Ahora nos está diciendo que en un periodo de 3 días. Entonces debes de elegir las 3 proteínas que ya hablamos y los 3 días. Ok, si 1300 es el 100%, el 400 gramos de huevo, ¿qué porcentaje le toca? El 30.76. Con una reglita de 3 simple puedes sacar lo del huevo, lo de la res y lo de del queso, para que puedas meter Excel los datos y se genere tu gráfica pastel. Y así, usando la técnica del redondeo, para la carne de res, fue el 54, que es 53.8, 54. Para el huevo fueron 30.7, 31. Y para el queso fue 15, se queda el 15, que sumado en los 3 nos da el 100%. Luego ahora viene una situación que no es complicada, hay que analizarla. Calcula por tipo de proteína los kilogramos de dióxido de carbono que emites en 3 días. Para ello te sugerimos realizar una regla de 3 simple con base en la siguiente información. Aquí viene un tipo, por tipo de proteína en un kilo. Aquí viene cuánto se produce, cuántos kilos de CO2 se producen consumiendo un kilo de cada una de estas proteínas. Me voy a ir por el huevo. Recuerdan que habíamos dicho que 400 gramos de huevo consumo o se consumen en 3 días de ese tipo de proteína. Ok, entonces dice, un kilo de huevo produce 4.8 kilos de CO2 o de dióxido de carbono. 400 gramos de 400 gramos, que si estamos hablando en kilos, porque aquí tiene un kilo, debo de convertir los gramos en kilos, que 0.4 kilos de huevo, entonces cuántos va a ser, cuántos kilos de CO2 se producen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 0.4 por 0.8 entre 1 es igual a 1.92, que analizándolo dice, mi huella de carbono al consumir huevo durante 3 días fue de 2 kilos de CO2. ¿Por qué 2 kilos? Porque es 1.92 y bueno, para que sea significativa la representación del dato, lo vamos a redondear. Y así para las otras 2 proteínas, o así para las 3 proteínas. Así le vas a hacer para las otras 2 proteínas que consumes en un día. Luego se suman los resultados para que obtengas cuántos kilos emites de dióxido de carbono en 3 días.
Bien, ahora hay que hacer un cartel de divulgación con todo lo que hemos analizado y hemos platicado de la actividad 2. Vas a hacer un cartel en el cual le pones un título al cartel y vas a poner tus dos gráficas, la de barras y la de pastel. Luego nos pide que pongamos una breve redacción sobre el impacto del efecto invernadero que vamos a encontrar en las lecturas del punto 1. O sea, las lecturas que ya vimos del Atlas de la carne y el costo de la crianza de ganado. Con esas dos lecturas vas a redactar un breve impacto y lo vas a poner en tu cartel. Luego tienes que describir las características del efecto invernadero. ¿Qué puedes escribir ahí? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Cómo se hace el efecto invernadero? ¿Cuándo sucede este efecto? ¿Dónde sucede? ¿Quién provoca el efecto invernadero? ¿Y para qué debemos cuidar o reducir el efecto invernadero? Y entonces tienes aquí pues 6 interrogantes que te ayudan a redactar las características del efecto invernadero. Bien, bueno, aquí tenemos las 3 plataformas, el Canva, el Infogram y el Pictochart para que hagas tu cartel. Yo lo que hice fue hacerlo así, pero para que te des una idea de los elementos que lo deben de contener. ¿Por qué? Porque te pide 3 acciones para reducir la huella ecológica de tu comunidad. La huella ecológica, no la huella de carbono. La huella de carbono está dentro del impacto de la huella ecológica, van implícitas. Pero aquí de lo que se trata es, si te pide de la huella ecológica, se supone que vas a hablar del dióxido de carbono, de las emisiones de gas, del efecto invernadero, del calentamiento climático, de la contaminación etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, son 3 acciones muy importantes que debes de emprender en tu comunidad. En caso de no poder obtener el link, porque ya me ha pasado de que dice que les cobran dinero, puedes hacer una captura de pantalla y ponerla en tu hoja de Word, pero procura que sea legible, procura que se entienda la letra o que se entienda lo que dices. Bien, ya al final nos pide una conclusión sobre la importancia de reducir tu huella ecológica. Bueno, puedes reflexionar sobre los resultados de tu consumo de proteína e incluso cita las cifras y cuestiónate ante ellas. O sea, pues esa huella ecológica que estás dejando, procura que, que se reduzca y qué es lo que estás haciendo o piensas hacer. Explica también cómo te resultó tu huella de carbono. Bueno, aquí se repitieron, no modifiqué el texto. También aquí puedes platicar, puedes explicar la contaminación del suelo, agua y aire. Cómo es que sucede, por qué sucede, quién lo hace, quién contamina más, quién contamina menos y qué es lo que se está haciendo. Aquí en la conclusión no te pide cantidad de hojas o de cuartillas. No nos dice ni media cuartilla ni cuartilla completa. Pero no por eso no te limites en redactar ampliamente tu, tu, tu conclusión, que en resumidas cuentas es la que nos interesa y es la que más
es más significativa porque es la que debe ser auténtica, original. E incluso cuando abro una actividad, le recorro con el ratón, le recorro pues con el cursor y me voy directamente a la conclusión y empiezo a leer la conclusión y rápidamente se sabe si es tuya o es de tu autoría o no. Ya cuando veo en una conclusión mucho tecnicismo, muchos datos, muchas cifras, muchos nombres, muchos datos que no se manejan con facilidad y menos a nivel preparatoria, y que incluso a lo mejor ni el asesor virtual o el facilitador maneja tanta cifra, luego se sabe que no es auténtica, no es original. Entonces, pues trata de evitarlo. Y bueno, ya en tu conclusión, finalmente, di cómo vas a reducir esa huella ecológica o esa huella de carbono. Si crees que, también platícanos si crees que tu cartel servirá para que otras personas también se sumen a tu causa. Ya que es el fin último del cartel, defender una causa, protegerla, incitar a la demás gente, a las demás personas, a que cuidemos entre todos el medio ambiente, la tierra donde vivimos, pues. Bien, y igual la rúbrica de evaluación, debes de leerla. A veces se me figura que hay actividades que se elaboran y se suben para que uno la revise sin que el alumno haya visto jamás la rúbrica de evaluación. Entonces, no sé si por las prisas, por los tiempos, etcétera. Entonces, se deben dar el tiempo de revisar, de leer el indicador experto de cada uno de los criterios, como por ejemplo en el criterio cognitivo, debes de checar que la liga funcione en otros dispositivos. O sea, es muy común como en el módulo 21, que piden muchos trípticos, póster, cartel, muchas cosas que se tienen que hacer en la web con aplicaciones de la web. Y una gran mayoría de los links que me envían no sirven, no jalan, no corre, no se ve, y empezamos a batallar con que en su máquina sí se ve y en la mía no. Entonces, ahí ¿cómo le hacemos? Pues mejor estoy permitiendo la captura de pantalla y pues dándoles el beneficio de que sí lo hicieron, y si es de ustedes, pues lo revisamos. Son 4 elementos que debes integrar en el cartel. Es ¿se apagó? ¿Sabes? Pues se apagó todo. Pues más bien ya se va. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo eso? Ok. Bien, la gráfica. El impacto. Las dos gráficas, el impacto de nuestras actividades que ocurre con el efecto invernadero, las características que se deben de detallar del efecto invernadero y nuestras acciones de cambio para reducir la huella ecológica. Y finalmente, bueno, trata de que tu conclusión, como lo platicamos, sea realmente original, auténtica. Y bien, igual que la actividad integradora 1, se parecen mucho
el criterio de pensamiento crítico, que aquí es reconocer lo malo que haces para el efecto invernadero, reflexionar, más bien, reconocer lo malo que hacemos para provocar el efecto invernadero, reflexionar sobre la importancia de reducir la huella ecológica, generar acciones de cambio y comprender la importancia del efecto invernadero con, con respecto a mi comunidad. Bien, no sé si hay alguna duda. Tenemos un minuto para plantear dudas y si no, pues gracias por su atención y espero que esta sesión les sea de utilidad para hacer sus tareas con los requisitos mínimos de trabajo.